Muy buenas amigos, bienvenidos a nuestro canal, a Light and Fire. Hoy vamos a hablar de iluminación. Tenemos un producto que compré hace tiempo, compré un par de ellos a ver qué tal iban. Pensaba que era mucho más pequeño de lo que es, pero es un foco enorme, es un foco muy grande. La particularidad que tiene este foco es, aparte de tener RGB, es decir, alrededor luz de LED de, no sé si son de 1 vatio o de 3 vatios, depende del fabricante, pero bueno, normalmente van a ser de 1 vatio. RGB, es decir, verde, rojo y azul. La particularidad que tiene, como os decía, es este par de LED, que es blanco, muy espectacular. Podéis crear efectos tanto estroboscópicos como de cegadora, está muy chulo. Bueno, lo que veis aquí, esto lo he hecho con la impresora 3D, esta pequeña garra, porque estos flashes yo en mi discoteca móvil los tengo colocados en unas cabezas móviles y está solamente así, no está a mucha altura, es decir, estamos hablando que está en un trípode aproximadamente a 1,5 metros del suelo, una cosa así, es decir, que si se cae no pasa absolutamente nada. Ya os comentaré diferentes objetos, diferentes artículos que podéis imprimir con una impresora 3D. Esto es muy sencillo, además tiene bastante fuerza, es decir, no se rompe con facilidad. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a hablar de este foco. Este foco lo compré porque lo vi en China, me pareció diferente, digamos, porque los focos par a los que estamos habituados normalmente son redondos, son más pequeños o más grandes dependiendo del modelo, del fabricante y demás. Pero este me gustaba mucho porque es rectangular, es decir, podemos crear diferentes configuraciones más bonitas dentro de un montaje, ya sea un montaje pequeño o un montaje grande. Y por otra parte, me interesaba mucho el tema de los dos LED. Al final me parece muy interesante hacer esta configuración, digamos, tener un flash, un objeto que se puede, no es cegadora exactamente, pero se puede utilizar como cegadora también, y luego aparte un foco RGB. Lo bueno que tiene este tipo de configuraciones, ya sabéis, estos aparatos que son muy versátiles, que tienen diferentes opciones y demás. Lo bueno que tiene este es que puedes configurarlo tanto para luz cegadora, para flash, para luz normal, RGB, o incluso para dar luz blanca en un momento determinado, pues a lo mejor cuando acabas el espectáculo, ya sea una orquesta, o lo que sea, vamos, una discoteca móvil, un teatro, lo que sea, y puedes dar luz con los LED blancos directamente y dejarlo ahí para dar luz de trabajo y demás. Es muy versátil. No es exactamente un foco, digamos, de calidad óptima, no es buenísimo, por así decirlo. Claro, estamos hablando de un foco de aproximadamente unos 20 euros. Pero yo lo he probado y funciona muy bien. Este tipo de focos marca la diferencia, parece una tontería, pero que tenga o no ventilador. En este caso sí tiene un ventilador. También es verdad que dependiendo de la potencia que le pongáis, ya sabéis que estos luego lo revisaremos, tienen control de potencia en prácticamente todos los focos chinos. Se puede acceder pulsando normalmente uno de los botones durante cierto tiempo. Vienen bastante capados, es decir, para que funcionen con relativa normalidad, que no se calienten mucho y demás, pero yo le tengo siempre sacado casi al máximo. ¿Cómo sabes si es el máximo que le puedes sacar? Muy sencillo. Tú le vas subiendo los colores y llega un momento en el que la fuente de alimentación del propio foco se apaga y se vuelve a encender, es decir, se resetea. Cuando eso ocurre, pues ya sabes que tienes que bajar un poquito todas las potencias de los canales. En este caso, de la configuración de aquí, no estamos hablando de DMX ni de nada, estamos hablando dentro de la configuración del foco. Puedes bajarlo un poco y así evitas que se quemen los LED. A mí se me queman de manera habitual en este y en otro tipo de focos porque tengo sacado la máxima potencia, pero los LED a la hora de soldarlos y demás es muy sencillo. Tiene dos patillas, se quitan, se pone otro, además es muy económico, estamos hablando de céntimos. Yo prefiero sacarle más rendimiento, digamos, a este tipo de focos que no son de una calidad excepcional, pero se le puede sacar un poquito más rendimiento con esa pega, es decir, luego que tienes que hacer alguna reparación de vez en cuando. Pero bueno, si tú te quieres comprar este foco y no quieres cacharrear, digamos, no quieres meterte dentro de la configuración interna del foco y demás, yo te voy a dar las opciones que tienes a la hora de poder trabajar con él. Lo primero, muy importante, DMX. Esto es algo que prácticamente lo tienen todos los focos, incluso de 20 euros o 20 y pico euros. Yo digo 20 euros porque es una media, digamos, puede ser 25 euros, pueden ser 30 o pueden ser 15, dependiendo de la tienda en la que lo compres. Yo voy a poner después un pequeño enlace de donde yo lo compré. Supongo que el resto de fabricantes más o menos es el mismo.
Es decir, al final este tipo de productos se fabrican todos igual, con los mismos LED, tanto los de colores como los blancos, los mismos materiales y demás. Pero bueno, siempre es conveniente, yo siempre que lo pido y me funciona bien, tanto el envío no tarda mucho, como el propio foco tiene una buena construcción y demás, pues lo voy a compartir con vosotros. ¿Para qué lo podemos utilizar? Para cualquier cosa que necesites de colores o de hacer efectos con flash. En este caso yo lo utilizo para discoteca móvil, lo he utilizado también para eventos, para bodas y demás, como iluminación. Esto se puede poner colgado, se puede poner en una mesa y demás, en el suelo, que quede así, porque si fuera un foco redondo, digamos, queda un poco más raro, pero en este caso, mira, lo hacemos así con la garra, o le quitamos la garra directamente y ya podríamos tener aquí un foco, otro foco, otro foco. Podemos hacer una línea así muy chula para hacer efectos o bien de colores, o bien de estroboscopio, es decir, de flash, o bien de cegadora. Lo que me gusta de este foco es la potencia que tiene, es muy potente. Es decir, aunque veáis pocos LED, porque muchas veces en los focos que compramos en AliExpress y en otras tiendas podemos encontrar que pone 100 vatios, 50 vatios, 70 vatios, tal. Luego al final es muy interesante comparar. Es decir, a lo mejor te compras un foco de 70 vatios que se supone que es más potente, claro, que uno de 20 o de 30 vatios y la potencia es la misma. Lo que pasa es que el fabricante te está diciendo una cosa a lo mejor que no es. Eso pasa mucho en China, ya lo sabemos los que compramos ciertos productos en China. ¿Qué se puede hacer con este foco? Con DMX lo podemos conectar, podemos manejar en un canal el verde, en otro canal el rojo, en otro canal el azul, en otro canal el blanco y en otro canal el strobo. Es decir, estaríamos hablando de 3 canales, uno para R, otro para B, otro, o sea, RRGB, el azul, verde y rojo, y otro para el blanco. En este caso, los dos LED, digamos, funcionan a la vez, funcionan como un LED solamente. Y luego en otro canal, como es habitual, pues tenemos estroboscopio. Luego ya tenemos algún otro canal y demás que tiene movimientos automáticos y cosas así, pero bueno, eso ya lo miraremos. De todas formas, en el canal os vamos a explicar todo el tema del DMX, vamos a hacer un pequeño curso de DMX completo, porque hay mucha gente que ve este tipo de vídeos, que son DJs o que tienen un pequeño equipo de iluminación o simplemente que les gusta este mundillo y no conocen cómo funciona el DMX. Ellos saben que va con un cable como de micro, por así decirlo, y que se conecta un foco con otro, pero no saben cómo funciona y el tipo de controladores que podemos utilizar. Así que vamos a daros toda la información. Además, a través también de AliExpress, yo tengo varias interfaces de estas pequeñitas que son USB, que son conversores de DMX, que son muy económicas. Estamos hablando de que hace 5, 6, incluso, bueno, a lo mejor un poquito más, hace 10 años, por decir una cifra, un aparato conversor de DMX USB para ordenador, es decir, para controlar la iluminación desde un ordenador, estamos hablando que podría valer mínimo 700, 800 euros. Mínimo. Un aparato que ya te controle 512 canales, que es un universo, se te puede ir perfectamente a 1000 euros. Y hoy en día estamos hablando de 10, 15, 12 euros, que es prácticamente ridículo. Con un montón de programas muy sencillos de utilizar, muy buenos, ya os digo, con un universo con 512 canales, como es el DMX Freestyler, que funciona muy bien y son programas absolutamente profesionales con los que podéis trabajar como cualquier otro técnico de iluminación. Quizá un poco, bueno, pues los movimientos automáticos para hacer con las cabezas móviles, con los escáneres, con los móviles en general, pues os va a costar un poquito más de trabajo porque vais a tener que grabar por pasos y es un poco diferente. Pero podéis hacer un show muy bueno con un programa gratuito y con una interfaz de menos de 20 euros en cualquier caso. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Vamos a ver un poco de todo. Vamos a ver también efectos especiales. Vamos a ver cómo se hace una pantalla de LED muy económica con LED WS12, me parece que es WS12B o algo así. Ya os comentaré todo el material y demás, porque es muy sencillo. Es que con 100 euros te puedes hacer una pantalla de LED y espectacular, además que reproduzca vídeo y demás. Pero bueno, todo lo vamos a ir viendo. De momento seguimos con el foquillo. Vamos a encenderlo para que veáis cómo funciona. Lo suyo de estos focos, como en toda la iluminación, es que lo controláis por DMX. Eso es lo suyo. Aquí lo tenemos. Vamos a poner aquí
aquí tengo mucha luz porque tengo aquí preparado un estudio de grabación y no se aprecia mucho la potencia del foco. Pero es muy potente, ya os lo garantizo. Este foco tiene un problema. Yo tengo dos, el otro no tiene problema y este os lo quería mostrar porque tiene un pequeño problema. Pero es muy fácil de reparar. Vamos a ver, ahí está, en movimientos automáticos. En la parte trasera tiene una pantalla con 4 botones. Botón de menú, Up, Down y Enter. El botón de menú nos da acceso al menú. Vamos a ponerlo aquí a ver si se ve. Ahí veis CL51, creo que se ve más o menos bien. Ahí podéis ver cómo se puede ir cambiando el canal, CP, tal. Bueno, pues tiene un montón de opciones. La opción que nos interesa, bien, modo automático. Yo este tipo de focos no os aconsejo que lo pongáis en automático del todo. Ahora os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Vamos a ver que tenga algún cambio de color. Ahí está cambiando de color, ¿ves? Es bastante potente, es decir, cuando vosotros veis el rojo, el azul y tal en la cámara, no se aprecia mucho, pero tiene mucha potencia. Pero los blancos son también muy potentes, es decir, este foco no es para ponerlo en automático porque molestaría muchísimo. Ya esté lejos o cerca del público, molesta mucho. Este tipo de focos se pueden poner en automático siempre y cuando rebajemos la potencia del LED blanco, que eso se puede hacer, eso en la configuración se puede hacer. Vamos a intentar entrar en la configuración a ver si nos sale. Pulsamos, es que no sé si es en algunos focos es el menú, sí, ahí está. El Enter durante varios segundos y ahí tienes R111, ese es el rojo, el color rojo. Ahí le podemos modificar la potencia. Esto no tiene nada que ver con el funcionamiento normal del foco, esto lo tienen todos los focos de China, hay mucha gente que no lo sabe. Pero todos los focos de China tienen un control de potencia para ajustar, digamos, las potencias. En este caso, en este foco lo tienen hecho en doble factor, digamos, porque aparte del control de potencia, el control de potencia, para que me entendáis, es para conseguir un blanco blanco, hacer la configuración de colores para que ese blanco sea blanco de verdad. Es decir, si ponemos en un foco los LED rojos, los LED verdes, los LED azules, todos a la misma potencia, como el LED rojo tiene menos potencia, digamos, el propio diodo, digamos, tiene menos potencia que el azul y mucha menos que el verde, lo que estamos consiguiendo es que no sea un blanco total, es decir, sea un blanco más verdoso, más azulado, no sea un blanco blanco. Entonces lo que hacen los fabricantes es meterle este pequeño control de potencia para hacer eso y también para evitar que los LEDs se quemen. Es decir, si tiene una fuente de alimentación de 20 vatios, por ejemplo, y los LED al 100% que estarían consumiendo 30 vatios, pues tienen que hacer una rebaja de potencia de los LED. Esto es un poco complicado, yo lo sé, pero es interesante que lo sepáis. Aquí seguimos dándole al Enter y salimos del menú, así que volvemos a entrar. R lo tenemos en 111, G, que es el verde, lo tenemos en 242, el green, ya sabéis que esto es en inglés. El blue, que es el azul, 222. El azul casi no se ve, ¿por qué? Porque tiene ese problema que os dije antes. Es decir, como yo los tengo casi a la máxima potencia, ajustados, a veces se calientan y se desueldan. Lo único que hay que hacer es quitarle la carcasa y en cada LED darle un pequeño punto de soldadura, en este y en los LEDs azules, y funciona perfectamente. Si se hubiera quemado algún LED, pues lo que tenemos que hacer es, el que se haya quemado, desoldarlo y volverlo a soldar. Eso ya lo haremos en el local, eso lo vamos a hacer, no os preocupéis. Y veis, aquí tenemos el white, 255. Si queremos utilizar este foco sin el blanco, que molesta un montón, pues lo único que tenemos que hacer es bajarle a 0, le damos a Enter y ya está. Cuando le pongamos en automático, vais a ver que el LED blanco no funciona, es decir, no se enciende. Veremos los LED azules, los rojos, los verdes, va haciendo modificaciones también dentro de los 6 estos automáticos que hace, es decir, lo pone en azul, luego en verde, luego en rojo, luego suma azul y rojo, luego azul y verde, tal. Pero con el control de potencia podemos conseguir estas cosas. Si no nos interesa un color, en este caso un efecto, digamos, que tiene, un color blanco, pues eso no hay que eliminarlo. Pero bueno, vamos a volver a ponerlo. Entramos en el menú pulsando Enter durante ciertos segundos, no os puedo decir cuántos exactamente, pero bueno, lo dejamos pulsado. Nos entra ya, en vez de white, porque es la W, bueno, pues hay una U, lo que pueden poner. Este sí le tengo a 255. ¿Por qué? Porque me interesa que cuando haga el efecto estroboscópico
quede bien, digamos, ilumine bastante, es decir, haga el efecto. Si le rebajara el blanco no tendría mucho sentido, porque yo en parte compré estos focos, aparte de por los colores, por el blanco, que es, me parece más interesante y es lo que se diferencia con el resto de focos que tengo. Seguimos en el menú normal, digamos, del foco. Tenemos D, ya sabéis que es dirección, en la mayoría de los focos os pondrá A, que es de address, también de dirección. Esa es la dirección de DMX. Ya sabéis cómo funciona, bueno, más o menos el DMX, si no, ya os lo explicaré yo. Vamos a hacer unos buenos cursos de DMX de manera totalmente gratuita. Aquí en el canal todo va a ser gratuito y en el que podáis hacer preguntas y demás. Incluso si os liáis mucho con algo, si tenéis un equipo de iluminación y no sois capaces de ninguna manera, pues hablaremos, os llamaré por teléfono, haremos todo lo posible para que lo estudiéis y lo hagáis de la mejor manera posible. Al final la idea es echaros una mano y que vosotros me la echéis a mí, porque muchas cosas que a lo mejor yo no sé, pues vosotros me vais a decir, pues mira, esto Miguel lo hago así y tal, y al final entre todos creamos una comunidad muy chula aquí en España y también para la gente que nos vea desde países latinoamericanos, que yo esto lo he empezado un poco también por ver a diferentes youtubers de todas partes del mundo, sobre todo de México, que hay muy buenos sonideros y demás, que está genial. Enseñan sus equipos, enseñan cómo trabajan y al final se aprenden muchas cosas. Al final de ver se aprende. Como os decía, la dirección de DMX, ya sabéis cómo es. De 1, en el caso del DMX 512, es decir, de tener un universo completo en un controlador, pues desde el canal 1 hasta el canal 511, en este caso 512 si es solamente en un canal. Seguimos en la configuración, tiene varios, que no vamos a entrar en los modos automáticos porque tiene varios modos automáticos de diferentes tipos y demás. Y luego algo muy interesante son los... A ver, esperad un segundito. Aquí está. Esta parte que pone como BB, por así decirlo, en B, es modo por sonido. A mí no me gusta normalmente el modo por sonido de la iluminación, y menos de esta iluminación. Los focos buenos, es decir, los focos caros, cuando hablamos de focos buenos o focos malos, me refiero sobre todo a focos económicos o focos no económicos. Pensar que un tipo de foco de estas características en una marca pro, en una marca líder, digamos, en el sector, podríamos estar hablando de 700 euros. Hay muchísima gente, por no decir casi todo el mundo, no lo puede pagar. ¿Eso para quién es? Pues para empresas que hacen alquiler para giras, pues para Fito y los Fitipaldis, para la ACDC, para ese tipo de grupos. Ese tipo de grupos no compran estos focos porque hacen unas giras enormes en las que no se pueden parar a arreglar un foco de plástico como es este. Entonces pueden tirar de unos equipos mucho mejores, digamos, en el aspecto tanto de construcción, de metal y demás. Pero en el 90% de los casos esa iluminación la vais a ver muy poquito en realidad. A no ser que tengáis mucho dinero, no lo vais a utilizar. Al final esto es un poco, si tú tienes de presupuesto, por ejemplo, para iluminación este año y dices, bueno, pues me voy a gastar 500 euros. ¿Qué haces? ¿Te compras un foco o te compras 20 de estos, por ejemplo, o 10 o 30, dependiendo del precio que lo encuentres? Pues al final un foco no te hace nada, sin embargo 30 de estos te hace un efecto absolutamente espectacular. Al final es un poco la idea. Bueno, esos sonidos extraños que suenan son de la silla, pero bueno, no os preocupéis. Como os digo, por sonido, hay mucha gente que le encanta decir, bueno, pues yo tengo un foco, lo pongo por sonido y ya está, ritmo de la música. Vale, pero ¿qué pasa cuando la música está muy fuerte? Pasa esto. El foco se vuelve loco, es decir, intentar no poner, sobre todo en este tipo de focos, no poner nunca el modo por sonido, a no ser que tenga sensibilidad. Es decir, para que lo entendáis, este tipo de focos y todos los focos que tienen movimiento por sonido, tanto robótica y demás, normalmente si son buenos tienen un pequeño selector, que suele ser una ruletita, que es la sensibilidad del micrófono. ¿Para qué? Para evitar eso precisamente. Para evitar que si está, por ejemplo, cerca de un altavoz o esté la música muy alta, el foco se vuelva loco y al final esto, con la música, si tuviéramos música puesta de manera así tan rápida, si tenemos 10 focos se vería todo en blanco, no se vería absolutamente nada, no se vería ningún efecto de color, por lo tanto perderíamos el efecto de iluminación. Si tiene un selector, pues por supuesto tú le puedes ir manejando la sensibilidad del micrófono. Si la sensibilidad está muy baja, pues tiene que sonar el sonido muy fuerte o los graves o tal para que cambie, ahí puede quedar bonito. Pero si no tiene control de sensibilidad,
es una tontería porque ya os digo yo que por muy poco que sea el sonido que tengáis en vuestro equipo, en vuestra habitación, en vuestra peña, en vuestro bar, donde lo estéis manejando, siempre va a estar así en movimiento que va a parecer una feria. Por lo tanto, ¿qué os aconsejo? En vez del modo por sonido, el modo automático. Tiene modos automáticos muy chulos. En este caso podemos poner este, por ejemplo, y luego dentro del modo automático, en este caso es el CL51, podemos modificar la velocidad del modo. Ahí le ponemos 3, veis que va mucho más lento. Lo suyo es que lo pongáis a una velocidad media, es decir, pues así podría estar bien, por ejemplo, que se vean los cambios. Normalmente este tipo de focos tienen dos modos, uno que es el fader, que es lo que estáis viendo, que va poquito a poco, es decir, no hace cambios bruscos, plas, 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 va haciendo del rojo al verde, del verde al rojo, del azul al tal. Al final se puede controlar también exactamente igual, la velocidad y demás. Esto te puede servir para un equipo, es decir, para hacer una actuación musical o lo que te dé la gana, o para iluminar algo, para iluminar una pared o lo que sea. Otra opción muy interesante para iluminar, en este caso, tiene control RGB-W individual. ¿Esto qué significa? Vosotros imaginaos que vamos a hacer una fiesta en Halloween, por ejemplo. Pues a mí me interesa que este foco esté en rojo. Pues muy sencillo. Estamos en el menú, tenemos R, que es rojo, le vamos a dar 255, seguimos pulsando, verde 0, azul, en este caso vamos a poner 0 también. El azul, pues ya sabéis que como está un poco estropeado, tampoco se va a ver mucho. Y blanco, que lo tenemos a 200, pues lo vamos a poner también a 0. Le damos a OK, a Enter en este caso, y tenemos el rojo. Cuando le damos a Enter, le quitamos la corriente, cuando lo volvamos a encender, va a seguir funcionando en rojo. Esto es lo bueno que tiene. Es decir, hacemos una instalación en el bar de un amigo, en una peña, en una boda, en el sitio en el que queráis. Una boda, por ejemplo, quedaría mucho más bonito el azul o el rosa, es decir, la junta del rojo con el azul. Y luego ya dependiendo de los niveles y demás que le pongas, pues será un rosa más claro, un rosa más oscuro. Pero al final esta es la idea, es decir, poder poner un foco, por ejemplo, así en el suelo directamente, que además queda muy bonito, porque al ser rectangular parece un efecto mucho más grande, mucho más potente, digamos, mucho más profesional. Lo ponemos en el suelo, llegamos, apagamos la corriente, nos vamos al día siguiente, a los 2 días, cuando tengamos el evento, volvemos a encenderlo y aquí tenemos el foco alumbrando en el color que le hemos puesto. ¿Para qué es interesante esto también? Es decir, poner colores fijos. Porque también dentro de la configuración del foco podemos meter, aparte de los colores, es decir, rojo, verde, azul, yo sé que lo he repetido 20 veces, pero es muy importante que os quedéis con esto, y el blanco. Si yo quiero utilizar esto solamente, por ejemplo, en de modo automático y tengo 8 aparatos de estos, pues yo puedo poner 4 que vayan cambiando de color y otros 4, ponerlos a lo mejor en la cabina, en la parte frontal, solamente con el flash. ¿Esto cómo se haría? Pues muy sencillo. Le quitamos el color rojo, le ponemos a 0, seguimos, green, blue, white. Le damos 255, le damos Enter. Ahí se nos queda esta posición, un blanco fijo, digamos. Pero el siguiente menú, si le volvemos a tocar, es strobo, es F, en este caso es CF, nos pone 99, tal, 70, tal, le podemos dar la velocidad que queramos. Lo suyo sería una velocidad que se aprecie, digamos, ahí está. Bueno, en este caso se aprecia bastante bien, es decir, incluso en el 99 se aprecia el efecto estroboscópico. Ya sabéis que los flashes, si los ponemos demasiado rápidos, el ojo humano, digamos, no es capaz de diferenciar entre la luz y la sombra, entonces solo vemos luz. Eso ocurre en los flashes de Martin, los Atomic 3000 DMX, que algunos de vosotros los conoceréis, que eran unos flashes de lámpara de xenón, normales y corrientes, pero tenían efecto cegadora, el efecto es espectacular. Lo que hacen es una descarga tan rápida que lo que se ve es un rayo de luz espectacular. Como está consumiendo, digamos, muchísima potencia la lámpara, lo que hace es un fade automático, es decir, eso no se puede configurar. Se puede configurar para hacerlo de otras maneras, pero al final, si tú no le haces fade, el foco lo hace en sí. Es decir, le das a toda potencia y aguantas un poco y luego va cayendo la luz hasta que se queda parpadeando así, pero muy poquito. Eso lo hacían, pues como os decía, porque es más rápido el parpadeo que lo que vemos, que lo que puede ver el ojo humano.
En el caso del flash, como os decía, pues lo podéis configurar así perfectamente. Podéis configurar en el caso de que tengáis más focos, o incluso uno, tampoco que tienes que tener 4 flashes, pero podéis poner uno así enfrente de la cabina y directamente, si no tenéis DMX, pues ponerlo con una regleta, encenderlo, apagarlo y ya está. Es otra opción de crear efectos. Como es un foco muy económico, estamos hablando de aproximadamente unos 20 euros, incluso lo podéis encontrar más económico todavía. Si cogemos 4 focos, 4 por 2, 8, estaríamos hablando de 80 euros. Por 80 euros tienes un flash prácticamente de 1 metro, fíjate, 1, 2, 3, 4. Tienes un flash absolutamente espectacular. Y en el caso de que tengan más focos, pues puedes hacer lo mismo, pero solamente para colores. En el caso de que no tengas DMX, pero como el DMX es tan económico y vamos a enseñaros aquí cómo funciona y demás, yo os aconsejo que vaya por DMX. ¿Por qué? Porque si tienes esa configuración, si tienes aquí 4 focos de estas características y en el techo, vamos a ponerlo así, otros 4, en el techo o en una pata, en un trípode y demás, otros 4 focos de estos, pues puedes conseguir crear un montón de efectos solamente con el color rojo, que vaya todo haciendo flash, en otro momento de la canción en azul, en otro momento de la canción que vaya cambiando, por ejemplo en una rumba o algo así, y en otro momento de la canción hacer efecto cegador a flash con los LED code blancos. Por lo tanto, cosas buenas que tiene el foco: bajo consumo, es de LED. Otra cosa buena es que tiene DMX. Otra cosa buena es que no pesa prácticamente nada porque es de plástico, y eso ya nos mete también en las cosas un poco malas. Veis aquí cómo tiene esto. Esto es una chapa, una pequeña chapa que hace esta forma, digamos. Os lo enseño por aquí. Hace esta forma de L. El problema es que esta chapa está directamente atornillada a la carcasa de plástico. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Es decir, si queremos poner esto en un puente de luces, tenemos que tener cuidado, no darle golpes. Yo es que este tipo de equipos no los tengo enracados, no tengo rack. Entonces los llevo así directamente. Los metía al principio en una caja, en unas cajas de plástico de estas. La verdad es que tiene un tamaño muy bueno para meterlo en una caja incluso de estas de los chinos, hablando así pronto y tal. De ropa o cosas así de la casa, pues puedes meter las unidades que quieras con cuidado. Pero estos focos hay que tener un poquito de cuidado con ellos, porque al tener una carcasa de plástico no puedes andar a golpes con ellos, no lo puedes tirar así en la furgoneta o tal, o hay que tratarlo muy bien, incluso no cargarlos con otros equipos como más grandes, como otros rack o etapas o demás, porque se pueden dañar. Teniendo un poco de cuidado con ellos, yo con estos llevo, no sé si son 2 o 3 años, lo compré en invierno para probarlo. Yo en invierno normalmente suelo comprar este tipo de cosas que me gustan, que me llaman la atención y voy probando. Sí es verdad que ha habido veces que digo, bueno, pues ya os enseñaré por ahí alguna cosa que tengo, algún foquillo más pequeño, que no valen para nada, no sé si porque vino mal en su día o porque tiene muy poca potencia, pero en general este tipo de focos me gusta probarlos. La mayoría de las veces yo tengo un equipo muy grande de iluminación, de cabezas móviles, de escáner, tengo en total más de 70, 80 aparatos de robótica. Luego de focos LED también tengo más de 100 de diferentes tipos. Ya os enseñaré un poco porque tengo RGB, RGBW de diferentes potencias, de diferentes modelos, digamos. Y luego tengo también unos par ultravioletas que están muy chulos para hacer ciertos efectos. Ya os explicaré cómo lo tengo yo configurado en la discoteca. Y luego tengo barras de LED de diferentes tipos y demás, pero tengo también un montón. Estamos hablando de 30, 40 barras de LED de 1 metro, que son un poco antiguas, son de LED de 5 milímetros, no tiene nada que ver con estos, que estos son LED ya mucho más potentes. Y digamos, vais a ver normalmente en el mercado LED de 5 milímetros, que ya se ven muy pocos, que son los pequeñitos estos. LED de 10 milímetros, que son los un poquito más grandes, pero son los redondeados, esos que ahora mismo prácticamente ya no se están fabricando, ya es lo que queda por ahí en el mercado, y yo os aconsejo de todas formas este tipo de LEDs ya, porque este foco alumbra muchísimo más que cualquiera de los otros focos, del resto de focos. Pero hay opciones muy interesantes en el mercado, sobre todo de segunda mano. Yo las barras estas de LED las compré de segunda mano, y yo quería estas barras no porque me salieran más baratas, porque en el mercado, en China, hay barras de LED de 1 metro, metro y pico, que ya me costaban lo mismo, digamos, nuevas, que comprar de segunda mano de LED de 5 milímetros. Pero yo, para crear los efectos que quería crear, que yo las pongo así en vertical, mirando hacia el público, ahora hace como una especie de pantalla gigante en la parte trasera de la cabina, de mi cabina, digamos, de DJ,
Pues si yo pongo unos LED de estas características, molestaría muchísimo, sería imposible, o sea, nadie podría mirar a la cabina, al DJ. Entonces, si lo pones de LED de 5 milímetros, puedes poner un montón de focos, en este caso un montón de barras, queda un efecto muy bonito y no molesta tanto. O sea que no os cerréis nunca a un tipo de LED o a un tipo de tal, porque hay barras de LED ahora mismo que yo diría en el mercado, lo habitual, digamos, de fabricantes europeos, estamos hablando de aproximadamente 10 vatios. Claro, 10 vatios. Si lo pones colgado en un puente, en un trus, si lo pones en el suelo mirando para arriba, puede hacer unos efectos muy bonitos, iluminar bastante. Pero claro, tú una barra de 20 LED, por ejemplo, de 10 vatios, tú la pones así, enfrente del público, y lo tienes que dimar hasta un punto en el que prácticamente lo estás trabajando con ellos a un 5 o un 10%, porque si no es que es imposible, porque molestaría muchísimo y la gente se te va a quejar. Así que bueno, este foco es muy buena opción para todo tipo de empresas, para todo tipo de gente. Si quieres un flash LED, que los flashes ya de lámpara, aparte del consumo y demás, pues ya es una pesadez porque necesitas, pesan mucho, entonces ya te quitan peso del trus o del puente o del sistema que tú tengas para colgar. Además tiene una potencia muy alta, estamos hablando de unos consumos de entre 1500 y 2000 o incluso algo más de vatios. Y esto estamos hablando de un consumo de 10, 12, 15 vatios, un consumo prácticamente que no consume absolutamente nada. Esto, por ejemplo, para una habitación de gaming, para prepararte un set con el ordenador, para jugar a videojuegos y demás, pues algo como esto también te puede interesar, porque mucha gente prepara las barras de LED y demás, pero esto se puede poner detrás de un ordenador o tal y le puedes dar color. En un bar, pues algo así de estas características es perfecto porque tiene muy poco consumo y te hace muy buenos efectos. Y al final, como si es un sitio, digamos, cerrado, no tienes que tenerlo a la máxima potencia, te puede durar mucho más tiempo. Si no le cacharreas, digamos, las potencias del foco, lo puedes poner en automático, DMX y demás. Para DJs, orquestas y demás, pues también es una buena opción. Tenéis que pensar el tema de la carcasa de plástico. Es decir, esto es un poco sencillito, entonces en la colocación de un camión escenario podría estar bien, sí, pero tienes que tener cuidado, tienes que ponerle algún cable o alguna cosa para asegurarte de que no se vaya a caer. De todas formas, aunque se caiga esto, pues que no pesa prácticamente nada, estamos hablando de menos de medio kilo, no sé cuántos pesa exactamente, pero pesa muy poquito. Pero bueno, la idea es que es un foco muy versátil, muy económico sobre todo, y tenéis, además del foco normal, RGB en este caso, pues tenéis estos dos LED que hacen un efecto muy chulo. Yo tengo otro flash mucho más caro, mucho más grande, estamos hablando de un flash ya que se nos va a 200 y pico euros, también de AliExpress, que es el típico flash que es imitación, digamos, al de Martin, que es rectangular, con una franja en el centro que son LEDs rojos, SMD, blancos, muy potentes, y luego alrededor pues tiene diferentes módulos, digamos, o diferentes LED de colores que hacen pues barridos y efectos y tal. Queda muy bien, ya os lo traeré para que lo veáis. Pero estamos hablando de un precio muy superior, es decir, en este foco estaríamos hablando de unos 20 euros y en el otro mínimo unos 200, incluso más. Entonces, esta es muy buena opción. Si estás empezando o si tienes ya un equipo bien preparado, pero no cuentas con flashes o con cegadoras y quieres crear ese efecto, aunque solo sea para eso, es muy interesante. Porque aunque no tiene una potencia espectacular, los dos LED centrales, estamos hablando de unos 50 vatios aproximadamente, no tiene nada que ver con las cegadoras profesionales, digamos, que tienen 100 vatios y son otro tipo de LED mucho más potentes, pero claro, es que solamente esas cegadoras se nos van a 200 euros cada cegadora. Y esto tienes prácticamente lo mismo, con menos potencia, pero el efecto al final es el mismo. Si tú esto tienes 4 unidades de estos en un trus, aunque sea un trus grande de 10 metros, repartidos, puedes crear un efecto estroboscópico, puedes crear un efecto de cegadora y luego, digamos que el resto de LED, los LED de colores, los puedes utilizar o no, eso ya como verás. Os pondré un enlace para que estudiéis si os interesa o no. Yo no me llevo nada del enlace, es decir, yo no tengo hecho ningún acuerdo con ninguna empresa ni nada. Solo lo pongo para que veáis el tipo de foco que es y lo podéis encontrar de manera muy fácil y muy sencilla. Y como os decía, el tema de la impresora 3D puede ser muy interesante. Si tenéis una impresora 3D o tenéis planteado compraros una, también hay
o sea, modelos muy económicos, ya no tienen nada que ver la impresión 3D con lo que era antes, que era mucho más cara. Podéis hacer cosas muy interesantes. Al final, este tipo de cosas. Tengo otros adaptadores para trípode, que está, digamos, el trípode, aquí tengo una linterna, está el trípode y se mete aquí el adaptador y ahí puedes poner focos, cabezas y demás. Yo tengo todas las varas de él, las tengo puestas con esos adaptadores y también están hechos con la impresora 3D. Os puede ser muy interesante porque podéis hacer montajes diferentes y aparte podéis fabricar vosotros unas piezas mucho más económicas. Esto estamos hablando que el plástico de esta impresión podríamos hablar de a lo mejor 5, 10 céntimos, porque esto pesa muy poquito. Y al final funciona muy bien, tiene mucho aguante, es decir, es muy similar a otras piezas, por ejemplo, que podéis encontrar de otro tipo de plástico, de ABS y demás. Y es, mira, de hecho, incluso tenía, aquí veis, tenía hecha la forma de la tuerca para que luego pueda meter un tornillo y apretarlo. Es genial, es fantástico. Pues nada más, nos vemos en próximos vídeos. Cualquier consulta, cualquier pregunta, ahí está, en los comentarios nos lo decís. Todo lo que queráis saber. Suscribiros, muy importante, darle a like al vídeo, así apoyáis este tipo de vídeos, así veo que estáis viéndolo y me animo a grabar otras cosas nuevas. Vamos a seguir enseñando todos los equipos que tenemos y luego ya vosotros decidiréis si os interesa, si no, pero a mí este foco en este caso, en este aspecto, me parece muy interesante, por su precio y por lo que se puede hacer con él. Nos vemos.